Buenas tardes a todos. Me complace presentar una conversación entre Enrique Krause, el autor del libro Spinoza en el Parque México, que acaba de aparecer en España, publicado por la editorial Tusquets y Jon Juaristi, como una parte del programa de FAES sobre América Latina. Enrique Krause es hoy, sin duda alguna, la personalidad intelectual más brillante del mundo de habla española. Es un historiador, ensayista, pero también un ingeniero y empresario, con una larga experiencia en el mundo editorial. Jon Juaristi es escritor y ha sido catedrático de filología en las universidades de Alcalá y del País Vasco, en diversas universidades de Estados Unidos y Latinoamérica, entre ellas en el Colegio de México, donde también enseñó y realizó su posgrado en Historia Enrique Krause. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y sin más doy palabra a Jon Juaristi para que inicie la conversación sobre el libro Spinoza en el Parque México. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, pues muchas gracias y encantado de estar aquí. Bueno, Enrique, tu libro es un libro de conversaciones, diríamos, con José María Lasalle, pero es mucho más que una autobiografía. Es un libro muy poliédrico, hay muchas facetas por las que podíamos abordar, digamos, su contenido. Lo que pasa es que no tenemos demasiado tiempo por estas cosas de los... pero yo partiría de una definición posible, es decir, es el relato, un relato de la formación de un mexicano nacido a finales de la primera mitad del siglo pasado, un mexicano de abolengo judío, cuyos padres y abuelos llegaron a México desde Polonia, huyendo, digamos, de esa insegurísima Europa de ese tiempo. Y además de este relato, digamos, autobiográfico, hablando de tu familia, es también una genealogía de tu pensamiento. Una genealogía intelectual, vale decir, no solo de tu pensamiento, sino de tu liberalismo, ¿no? De alguna forma. Digamos que esa genealogía abarca tres linajes principales y yo lo que te voy a plantear es que hablemos de cada uno de ellos. En primer lugar, diríamos, estaría el linaje de esos judíos no judíos. En la definición es de Isaac Deutscher. Efectivamente, Deutscher se refería, digamos, a esos judíos que, sin dejar de serlo, digamos, culturalmente y siendo reconocidos, además, por el mundo gentil, digamos, como judíos, sin embargo, rompen con las tradiciones de su grupo de origen. Bueno, de todas formas, este concepto de los judíos no judíos tú lo amplías, ese sentido, digamos, en tu libro para incluir en él también, digamos, a los judíos heterodoxos en general. Muchos de ellos no renuncian en absoluto a su judaísmo, solamente, digamos, lo abordan desde un punto de vista distinto del de la mayoría, del de la ortodoxia. Es un largo linaje, desde comienzas, digamos, hablando de Elisha Ben Abuya, de Ager, un pensador judío del siglo I de la era común, solamente, digamos, defendido dentro de la tradición judía por su amigo, el Rabbi Meir. Y que, digamos, dentro de la tradición de estos judíos no judíos, pues representa, o es el primer apikoros, como se llamaría en hebreo, con este término griego que viene de Epicuro, obviamente. Exacto. ¿No? Bien, arrancaría, por tanto, de Ager y llegaría hasta Hannah Arendt, llegaría, digamos, hasta los judíos, los pensadores judíos heterodoxos, digamos, de este siglo pasado, de los que hemos sido contemporáneos, digamos, por lo menos por unos años.
y es un linaje que incluye evidentemente, digamos, como la figura más destacada a Baruch Spinoza, a Benito Spinoza, el primer filósofo de la modernidad europea, un judío que vivió en Holanda, pero es un judío de los fugitivos del Portugal intolerante y del Portugal de la Inquisición, y que, digamos, sus raíces últimas las tiene en España. Probablemente los antepasados de Baruch Spinoza eran judíos españoles que huyeron hacia Portugal, digamos, intentando, digamos, escapar, por tanto, de la vigilancia omnipresente ya, digamos, a finales del siglo XV de la Inquisición española, y que en Portugal pues se convirtieron en esa cosa que algunos autores han llamado los judíos nuevos. ¿No? Se convirtieron, siguieron practicando, digamos, su judaísmo en secreto, y en un momento dado huyeron también de Portugal, digamos, hacia climas, digamos, más tolerantes, ¿no? En la Francia, pero sobre todo en Holanda, del calvinismo. Bien, además de Spinoza, esta serie o este linaje incluye, digamos, a otros autores que han sido claramente de tu predilección en algún momento. Heine, por ejemplo, el poeta alemán, el poeta judío alemán, definido por Menéndez Pelayo como el ruiseñor alemán que anidó en la peluca de Voltaire, ¿no? y Carlos Marx, evidentemente. Carlos Marx en España, digamos, y Karl Marx en el resto, en alemán. Bueno, pues quería que empezásemos a hablar de ellos. Lo que puede sorprenderte, digo, es que incluyas, digamos, a Marx dentro de esta genealogía, de esta genealogía intelectual de un liberalismo, de un liberalismo europeo. Sí. Bueno, lo has descrito muy bien. Hacia los años 70, ya habiendo escrito algunos libros de historia mexicana, yo recordé las conversaciones con mi abuelo que dan pie al título del libro, Spinoza en el Parque México, porque yo hablaba con mi abuelo sobre Spinoza en ese lugar emblemático de la Ciudad de México, que es el Parque México. Y él me hacía ver que Spinoza era el fundador de la, no usaba la palabra modernidad, pero sí de la defensa de la libertad de creencia, de la libertad de pensamiento, el valor cívico que tuvo, el valor existencial que tuvo, histórico que tuvo, por aceptar la excomunión, pero sin incorporarse a ninguna otra religión, sino creando una especie de religión de la humanidad. Ajá. Entonces lo admiraba mucho, y él fue, antes que Deutscher, quien me dijo, tienes que leer todo sobre Ajer. Ajer en hebreo quiere decir, como tú sabes, el otro. Así le decían en el siglo I a Elisha ben Abuyá, que era un sabio de ese siglo y que también se separó de la comunidad porque no solo porque lo sedujo el pensamiento y la filosofía epicúrea griega, sino porque dejó de creer por algunas anécdotas que recoge el Talmud y que yo más o menos escarbé para este libro. Y entonces concebí la idea en los 70s de escribir un libro sobre los heterodoxos judíos, como don Marcelino lo había escrito sobre los heterodoxos españoles. Claro, era una idea utópica, porque yo no sabía alemán, no sabía latín, no sabía hebreo, realmente no tenía una formación teológica, pero lo que sí hice fue reunir una biblioteca. Y en este libro, que está compuesto en cierta forma de varios libros, hablo en un apartado que llamé, de todo este proceso, en un apartado que llamé El libro que no escribí. El libro que no escribí es el libro sobre los heterodoxos judíos en la historia. Y no lo escribí, pero al no escribirlo y al contar cómo no lo escribí, pues en cierta forma lo estoy escribiendo. Y en ese libro está, como has dicho muy bien, esta genealogía que va de Ajer a Spinoza. Incluyo una discusión breve
sobre San Pablo, otra sobre un personaje interesante, un historiador del Renacimiento llamado Azaria Ben-Rossi, pero luego hablo de Spinoza y sigo con Heine y Marx. Y rescato al Marx primero, al Marx de la libertad, o el elemento de libertad en Marx, que yo lo veo clarísimo, que está en los años 40. En los manuscritos. En los manuscritos está allí. 44. Y cuando yo leí el 18 brumario de Luis Napoleón Bonaparte, bueno, pues es un texto absoluto, además de que escrito con esa fuerza profética entre el humor y la profecía y esa capacidad de sarcasmo que tenía, además de las burlas que hacían antes en la ideología alemana, a Bauer y compañía. A Bauer y al pobre de Moses Hess y en la Sagrada Familia. Todo ese Marx joven que tiene un coraje inmenso porque lo han expulsado de su labor de periodista. Si hubiese sido inteligente la burguesía de Renania, creo que es, ¿no? Sí. Donde escribía y donde dirigía. La Gaceta Renana. Simplemente lo dejan a Marx allí y Marx hubiera probablemente llegado a una convicción, a un sistema, en fin, digamos, menos total, ¿no? Pero tenía ese tremenda fuerza del escritor. Hay un ensayo reciente de Helen Mink que habla de nuestro Marx y que es el Marx liberal, diría. Pues mira, yo no lo conozco, pero es de hace unos pocos años. Pero esto entonces yo leyendo la crítica que hace Marx al populismo, vamos a decir, al Estado en tiempos de Luis Napoleón Bonaparte, hombre, es aplicable a la Venezuela de Chávez y a otros países de América Latina. Bien, y a otras experiencias. Entonces, claro, Marx, claro que era escribió contra la cuestión judía, un libro, francamente, con elementos que dirías tú, aquí hay una especie de antisemitismo, pero es un antisemitismo a van la letra. Y realmente lo que está criticando es el capitalismo, pero él se refiere el Talmud dice un judío nunca deja de ser judío. Y cuando hablo con algunos judíos, él en Francia dice, o en Inglaterra dice, de nuestra cepa, ¿no? De nuestra cepa, sí. De nuestra cepa. Bueno, entonces yo creo que además ahí traigo a cuento la historia es decir, el elemento mesiánico en Marx, que claro, no es nuevo, pero lo trata Edmund Wilson, lo trata Isaiah Berlin, y yo trato de profundizar un poco en eso. Por eso creo que en efecto es un judío y, claro, la influencia de Spinoza, él de joven, se encantó no con la ética, sino con el tratado teológico-político. Tanto así que lo copió y lo estudió realmente. Indudablemente era el momento más iconoclasta de Marx con respecto a la religión. Bueno, todo esto son elementos que están en el libro y luego, como dijiste muy bien, ya no tanto de judíos spinozistas, sino ya de judíos modernos, es decir, Benjamin, Scholem, Kafka, Hannah Arendt, esta genealogía, y la escuela de Frankfurt, y los poetas de Weimar, bueno, estos son los judíos post-spinozistas, vamos a decir, ¿no? De fines del siglo XIX, desde el XIX, incluso reaccionan con displicencia, son displicentes con Heine, pero finalmente repiten el destino de Heine. Ajá. O sea, muchos son exiliados. Ahora quería hacerte una... Entonces, este es un poco el panorama. Una segunda pregunta ya, sí, para entrar en el segundo linaje, y hablaríamos de México, de tu linaje específicamente mexicano, sí, de tu linaje intelectual mexicano. Pero me he acordado, digamos, esta mañana de que hubo un círculo Heine en los años 40 en México, en Ciudad de México. ¿Es cierto? Sí, fundado, digamos, por estos exilados de Europa Central, fundamentalmente alemanes, como Anna Seger, como el marido de Anna Seger, que era húngaro, pero crearon en México un círculo Heine para el exilio, digamos, alemán antinazi. Los judíos, no solo en México, sino... Anna Seger era judía, por cierto, obviamente. Bueno, no solo en México, en Estados Unidos, ¿no?
En el año de 33 se inaugura la estatua de la Loreley, que debía haber estado en Düsseldorf, no está en Düsseldorf, Está en Nueva York. está en Nueva York, al lado del estadio de los Yankees. Y Andrea, mi mujer, y yo lo fuimos a fotografiar. Ella lo fotografía y es muy conmovedor. Claro, todos los judíos exilados que extrañan su patria, con quienes la patria es ingrata, pero ¿quién? Como Alemania lo fue con Heine, pero que al mismo tiempo aportan una obra permanente y eterna a esa patria que los exila, se ven en la figura de Heine. Bueno, pasemos Vamos a hablar del México. mexicano entonces, y de las grandes figuras de al menos 3 generaciones, eso que llamas la generación de 1915, la primera de ellas, que sería la generación de Vasconcelos, la de Gómez Morín, la de Daniel Cosío Villegas también. Sí. Después la generación del 29, que sería la de Octavio Paz, fundamentalmente. Y luego la nuestra, una generación del 68 mexicano, donde hablas de tus compañeros. Pero hay 2 figuras ahí que son clarísimamente fundamentales para ti, además de Cosío Villegas, además de estos hombres de la generación del 15, son Octavio Paz y Gabriel Saíz. Qué bueno que me preguntes de ellos. ¿Sí? De Octavio Paz, bueno, Octavio Paz es mucho más conocido que Gabriel Saíz. Gabriel Saíz a mí me fascinó totalmente cuando llegué a México y leí el Progreso Improductivo. Leí su poesía, que es maravillosa. Hay un poema de él que es cómo nadas mi vida sin nada que te vista en las heladas aguas del cálculo egoísta, que hemos tomado directamente del manifiesto comunista, digamos. Bueno, mira, el libro habla largamente de esas genealogías. Sí. Digamos, estudié un poco a la generación del Ateneo de la Juventud y a Vasconcelos, Antonio Caso, Enrique Sureña, luego a la generación intelectual de Gómez Morín y Daniel Cosío Villegas, que es la generación siguiente. Luego, y los conocí, los entrevisté, escribí sobre ellos. Luego trabajé con Octavio Paz. Y en mi libro hablo largamente de esa relación de un joven con este autor consagrado, editando, él como un apasionado editor, la revista Vuelta, Octavio Paz. Pero sí quiero detenerme en Gabriel Saíz, porque todos los demás son muy conocidos. Gabriel Saíz no es un hombre del Renacimiento solamente, es más que eso. La única posibilidad el único símil que yo encuentro a quién es Gabriel Saíz son sus propios antepasados árabes en España. Él es, fuera de médico, que creo que no lo es geómetra, matemático, ingeniero, poeta. Lo que se llama polímata ahora. Es todo. Es el inventor de una teoría del desarrollo en el libro El Progreso Improductivo, que hubiese merecido el Nobel, que de hecho ha sido avalado los teoremas de ese libro por matemáticos de talla mundial. Pero claro, Saíd es un hombre que nunca ha dado una entrevista, no se conoce una fotografía de él y ha hecho absolutamente nada por promoverse. La única fotografía de Saíd que aparece en tu libro aparece en el capítulo sobre Ricardo Mestre, que es un anarquista catalán. Entonces fue importante para Saíd y para mí, pero Saíd, entonces él decidió que su vida es su obra. Vive en México y es el más discreto de los escritores, pero es, además de lo que dije, lingüista, historiador de la literatura, crítico literario, crítico de la política, crítico de la sociedad. Además lo es de un modo con una originalidad, con una libertad. Entonces, claro está que yo al conocerlo, a los 25 años, él me lleva como 13, vive en plena creatividad y salud. Yo quedé deslumbrado, ¿no?
Lo conocí además en las formas más extrañas del mundo, porque yo tenía una pequeña fábrica, una imprenta llena de problemas, y lo que hizo Said, lo conocí, que era ingeniero industrial, y me dijo, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, le hice caso y tardé 10 años en resolver eso, pero básicamente me acerqué a este hombre maravilloso que había leído todos los libros, discípulo de Rafael Dieste, Claro. el poeta, fíjate, poeta, dramaturgo, matemático, geómetra, maestro Sí, sí. español, gallego. Bueno, hay cartas de Gabriel Said Con Dieste. con Dieste de teoría de la geometría que son inescrutables para mí, pero créeme que estamos hablando del gran nivel mundial, ¿no? Bueno, este hombre extraordinario, discreto, sencillo, reservado, gran amigo de Octavio Paz, a quien Octavio Paz admiro siempre muchísimo, ha sido una figura central para mí. Y lo reflejo en el libro, lo quiero reflejar en el libro. Ahí está Octavio, ahí está Cosío Villegas, por supuesto, son las influencias centrales, pero Said sí. Y a propósito de Said, o sea, este entronque, digamos, de Said con los Dieste, con Ricardo Mestre, etcétera, Sí. con el anarquismo, tú haces también una reivindicación del anarquismo como una de las raíces del liberalismo, sobre todo del anarquismo kropotkiniano. Mira, yo tengo de manera muy orgullosa un instinto anarquista al que no quiero renunciar nunca, que no se me quite ese gen pequeño. El anarquismo, por supuesto, la tradición es revolucionaria, ¿no? Y violenta. Pero con Said yo aprendí algo que Ricardo Mestre, este anarquista español, catalán, que llegó a México y editaba y tenía una biblioteca, formó una biblioteca anarquista donde los jóvenes llegaban a estudiar anarquismo. Nos enseñó. Está el anarquismo de Bakunin, pero también está el anarquismo de Kropotkin, y el progreso improductivo, la obra de Said, debe mucho a la ayuda mutua y a la conquista del país. exacto, es decir, a las obras constructivas del anarquismo pacífico. No quiero llamarlo tolstoyano, yo prefiero el kropotkiniano, ¿verdad? De Kropotkin. Y sobre todo en el anarquismo, en el aspecto político, reivindicar la desconfianza del poder. Bueno, Mestre, nuestro querido Mestre en la peña que teníamos, ahí iba Said, ahí sí iba, no tenía desconfianza del poder, tenía repugnancia del poder. Yo no diría que llegó tanto, pero en repugnancia, pero sí, todo tipo de prevención. todas las prevenciones imaginables y las que no imagino también, porque creo que del poder, como decía Octavio, que también tenía su gota anarquista, decía, del poder sale mucho mal y poco bien. También Cosío Villegas le descubrí en su biblioteca, husmeándola cuando escribía su biografía, varios libros de anarquismo, ¿no? Es decir, ahora, Sin embargo, la tradición revolucionaria americana, la tradición revolucionaria maoísta, etcétera, adora el poder, ¿no? Adora el poder. Y Lenin. Y Lenin, por supuesto. Pero ¿Y cuál era el problema de Marx que veía Bakunin finalmente? Y Proudhon, sobre todo Proudhon, pues el problema del poder. Que no, bueno, frente a lo que el Sendero Luminoso utilizado como consigna, aquello de Mao, de que salvo el poder todo es ilusión. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, todos, claro, representan al pueblo, ¿verdad? Y la dictadura del proletariado, bueno, muy bien, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Bueno, durará una eternidad, ¿no? Y no es el proletariado, sino es el partido. Bueno, no es el partido, es el secretario. Es el secretario general. No, el secretario general es el todo, ¿no? Entonces esto nos lleva a Castro, a Stalin, a todos estos. Entonces, esto me sirvió mucho para enfrentar al PRI y a cuanto poder institucional o sobre todo personal. Ahora, en el caso de... Entonces, esto... Como historiador, además, lo tuyo es hacer una biografía del poder. Sí, pero para extirparlo. Para extirparlo, o para no una apología del poder, sino una biografía. Es casi una especie de psicopatología del poder. Sí. Pero bueno, ahora, te diré, el liberalismo y el anarquismo, bueno, digamos que el liberalismo es un anarquismo adulcorado.
No, porque claro, como decía Borges, el anarquismo es maravilloso, el mejor de los sistemas, lástima que no lo merecemos. Bueno, no lo merecemos, pero sí le merecemos un liberalismo democrático que ahora está en crisis. Pero el padre de Borges, Jorge Borges, era además un anarquista spenceriano. Spenceriano, que además yo creo que entonces tenía ese instinto y eso está. Ahora, con respecto al poder, únicamente quiero agregar, vinculando el primer tema, este segundo con el primer tema, yo sí estoy completamente seguro de que nadie que conozca, y menos un judío, hijo de judíos europeos, que conozca a lo que se llegó en el siglo XX por el hechizo de un hombre, una persona, llevando a las masas del pueblo más culto de Europa a volverse un pueblo genocida, que provocó la muerte no solo de los 6 millones de judíos y de 1 millón de niños, que decía siempre mi abuelo, explícame el millón de niños, ¿no? Bueno, esto me va a acompañar siempre. Inmediatamente detrás del demagogo, del hombre que aturde y embruja a las masas, hay mucho más que un flautista de Hamelin, que sí, que los lleva al precipicio. No, hay un genocida en potencia, ¿no? Entonces, y eso también lo entendió Max Weber, de alguna forma, en sus ensayos y en sus conferencias que yo... Si hablas a propósito de Ernst Toller, como discípulo de Max Weber, eso, que no entendió, digamos, lo que... No entendió porque no podían entender, porque hechizados por la idea de la revolución pensaron que podían instaurar la utopía. En fin, y ese es el segundo periplo y nuestro eloquio es ahí. El tercero sería, digamos, el de los pensadores antitotalitarios, los pensadores de la disidencia antitotalitaria, los antitotalitarios en general, ya en la segunda mitad del siglo XX, que han sido importantísimos, aunque arrancan de la primera mitad, digo, pensadores que tú has conocido y que has entrevistado, que los difundiste además a través de Vuelta, a través de la revista que dirigías con Octavio, ¿no? Sí. Pensadores como Daniel Bell, pensadores, digamos, como Kolakowski, como Les Kolakowski, y sobre todo Isaiah Berlin, ¿no? Isaiah Berlin, yo creo que conocí, eso fue mi deslumbramiento, digamos, en el México de los 80. Digamos, el conocer a estos pensadores. Yo creo que soy el primer escritor español, autor académico, que citó, digamos, a Isaiah Berlin en una publicación en España, pero creo que lo aprendí en México y lo aprendí de Vuelta, digamos. Estos pensadores que han sido fundamentales, digamos, para nuestra generación, a los que tú conociste directamente y que tuviste, digamos, la inmensa suerte de tratar y de aprender de ellos directamente. Realmente has hecho una clasificación exacta. La lectura de ese mural histórico que yo intento hacer en ese libro, que son las 3 genealogías, que te agradezco muchísimo, John, porque yo no lo había visto así, pero sí, es la genealogía judía heterodoxa, es la genealogía judía no judía y judía heterodoxa, ¿verdad? Luego la genealogía mexicana y luego la genealogía de los pensadores antitotalitarios del siglo XX. Entre ellos, claro está, Orwell, bueno, que es, yo creo que junto con Kafka, Kafka vislumbró el siglo XX, pero Orwell vislumbró el XXI. Orwell nos vislumbró a nosotros. Para mí, es Orwell el mayor visionario. Y hay que leer 1984 muchas veces y los ensayos previos al 84. Y el prólogo a los ucranianos, fíjate, que es poco leído, que escribió el prólogo a los ucranianos a la edición ucraniana de La Granja de Animales. Es fabuloso ese prólogo, en donde dice que
se imaginó la granja de animales cuando estando en algún lugar de Inglaterra, en un rancho, vio cómo maltrataba estaba en una carreta y cómo maltrataba a su caballo, un señor. Entonces dijo, ¿y qué pasaría si el caballo toma el poder, toma las riendas, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Entonces, Orwell, nosotros en la revista Vuelta vivíamos una condición de soledad, que es, nos oponíamos a las dictaduras de derecha, a los militares, activamente, de América Latina, pero también a Cuba y a la guerrilla centroamericana, y lo que proponíamos era la democracia. Y por proponer El Salvador, al sandinismo, al frente de eso lo escribió Gabriel Said. Y Octavio Paz recogió sus ideas, defendió esas ideas en Frankfurt y quemaron su efigie. Entonces la izquierda revolucionaria de mi propia generación, muchos de los cuales ahora ya se convirtieron a la democracia liberal a una no muy temprana edad, nos dejaron solos y no quisieron dialogar con Octavio Paz. Y yo era el único miembro de la generación casi que estaba con él, con Said, y dando la pelea en polémicas tremendas, algunas de las cuales recojo en el libro, sobre todo las primeras. Qué fácil era decirle a Octavio Paz, reaccionario, ¿no? Hombre de derecha, se ha olvidado de la revolución, su raíz, etc. Lo que quería Octavio Paz era la libertad y la democracia. Y creí siempre que era posible el socialismo en ese, digamos, en ese marco. Lo creyó. Bueno, yo vivía esa circunstancia y me dije, ¿cómo puedo aportar más aquí? Bueno, vamos a traer a los pensadores. Él traía a los pensadores franceses, que eran los suyos propios, de su propia tradición. De sus propias, y traía a los españoles. Sí, trajo a Semprún, trajo a Goytisolo, trajo a Fernando Savater, que ya venían de vuelta nunca dejaron de ser socialistas. No, en esos momentos todavía no lo es. Nadie lo dejó. No, eran gente que se definía como gente de izquierdas y obviamente pero que estaban descubriendo la importancia de la libertad política. Pero yo necesitaba aportar algo más y entonces yo fui al mundo anglosajón que no era tan cercano al de Octavio. Ahí vamos a hablar del final del libro, que me parece fastuoso en ese sentido, porque hablas de una modesta proposición tuya. Sí, exacto. Entonces, de tu propuesta, que es por una democracia sin adjetivos. Exactamente. Ese libro que escribes en Oxford en el año 83. Es un ensayo. Y que yo leí en el 86 en México. En México. En la edición, pues mira, creo que era de Planeta. Sí, de Planeta. Pues mira, conocí a Isaiah Berlin, en 81 lo entrevisté, publiqué, en 83 entrevisté a Kolakowski, publiqué, y empecé a decir, bueno, a ver, quien ha estudiado mejor al régimen soviético, pues y a toda la tradición marxista es Kolakowski. ¿Y quién ha estudiado a los pensadores rusos mejor? Es Isaiah Berlin. No había que refutar al nazismo, fascismo, había que refutar al totalitarismo soviético que todavía en esos años, en los 80, no solo existía, sino se creía que iba a ser permanente, eterno, ¿no? Bueno, en esa lucha estábamos. Y bueno, en Oxford, en efecto, en 83, a fines de 80. Lo que me pareció grandioso es que además, digamos, es un libro muy británico y muy oxoniense. Es un libro que le gustó muchísimo cuando lo conocieron a mis amigos Juan Pablo Fusi y Pepe Varela, que habían estudiado en Oxford y que eran discípulos de Raymond Carr en el Centro de Estudios Ibéricos en el San Anthony. Y claro, digamos, eso de recurrir a Louis Namier para explicar lo que estaba pasando con el PRI, por ejemplo. Pues por ejemplo, eso es una enseñanza de la historia. ¿De dónde se pueden sacar las Exacto, yo dije, bueno, los mexicanos no son marcianos, ¿no? Y los ingleses tampoco, son seres humanos, ¿no? Entonces, Louis Namier había estudiado el siglo XVIII y allí... La ley de pobres, la época del dominio Whig, etc. El dominio Whig, exactamente. Y las caricaturas... de Hogarth. De Hogarth. Y de Rowlandson, ¿no? De todo este mundo de la caricatura inglesa,
y las fraudes electorales, y lo que se llamaban los rotten boroughs, que eran Los burgos podridos. los burgos podridos, en España. en donde llevaban a votar a los muertos, y ahí ves enjuagar tanto al señor moribundo que le firme aquí. Y entonces yo dije, este es el PRI. Y bueno, ¿cómo salió el PRI de esto? Pues, ¿cómo salió los Whigs? Con una reforma que propuso básicamente Edmund Burke, a quien admiro mucho, un liberal conservador o un conservador liberal, y esta reforma consistía, bueno, pues entonces partidos, competencia de partidos, elecciones libres, y ahí nació el Times, el periódico, libertad de expresión, y lo escribí en 1980, en enero de 84 apareció ese ensayo. El libro apareció 2 años después. 2 años después. Entonces, el ensayo apareció primero en Vuelta, ¿no? En Vuelta en 1984, en enero. Y en ese ensayo me acuerdo qué me pasó. Desde luego el gobierno me mandó a una persona del gobierno, ya lo puedo decir, esto casi no lo cuento en el libro, pero decir, te vamos a responder con un ensayo igualmente largo. Le dije, no, los editores tenemos la facultad de decir que la respuesta no tiene por qué ser igual que larga. Y entonces me dijo, era Manuel Camacho, que era un hombre inteligente y era amigo mío. Entonces me mandó su respuesta, le dije, mira, no está bien armada tu respuesta, déjame ayudarte. Y lo ayudé a editar la respuesta contra mí, salió muy bien, contra mí muy bien, pero contra mí. Bueno, eso hacía Santo Tomás de Aquino, al parecer, o al menos es la leyenda, en las disputaciones. Ayudaba a los... sí, porque le daban pena. Le daban... Bueno, pena quiero decir, mira, no era mexicana. Le daban pena. Había una cierta compasión, digamos. Pero también la voluntad muy razonable. No, y además lo que decía Santo Tomás es que hay que organizar el pensamiento del adversario cuando es un pensamiento caótico y cuando no se entiende. Me volví tomista en ese momento. Volviste tomista. Entonces, es eso. No está mal, ¿no? Con la izquierda no tuve que volver ningún tomista porque me lanzaron todos los ataques que te imagines. Y un amigo mío de izquierda me habló por teléfono y me dijo, aquí en nuestra revista queremos que nos vengas a explicar eso de la democracia. Eso de la democracia. Entonces, ahí te das una idea. Y sin embargo, al poco tiempo, el gran escritor, historiador, trotskista, Adolfo Gili, y junto con Eberto Castillo y otras figuras de la izquierda. Y eran figuras de tu generación, además. No, ellos eran algo mayores. Mayores, y Eberto Castillo mucho mayor. Presentaron el libro con muchos elogios, porque ya nos dábamos cuenta de que esa era una salida para México. Entonces Gili escribió un artículo que me complació mucho, con el que yo había polemizado, La modesta utopía. Es la modesta utopía. Mi modesta utopía. Proposición, la modesta utopía. Que claro, y ese título, que es un poco como de manifiesto, en realidad es una apelación, digamos, al sector, diríamos, más razonable del por una democracia. Por una democracia. Sí. Y bueno, porque claro, la democracia era formal, la democracia era burguesa, la democracia era todos los adjetivos del mundo. Quítale los adjetivos y vamos a volvernos democráticos, ¿no? Y bueno, esa idea, que naturalmente no es mía, ¿no? Viene de atrás, viene de Madero, es la democracia maderista, es la democracia que defendió Vasconcelos en su momento, antes de volverse un monstruo de la derecha, es la democracia en la que creyeron, bueno, yo diría Gómez Morín, creyó, ni Octavio Paz ni Cosío Villegas eran muy demócratas. En cambio, Gómez Morín sí. Gómez Morín sí, es que es muy raro. Es que yo fui tratando como de integrar, ¿no? Por ejemplo, Octavio Paz y Cosío Villegas eran liberales. Sin duda eran liberales, ¿no? Pero no demócratas. O sea, al pueblo... Y Manuel Gómez Morín era más conservador, pero era demócrata. Era demócrata, plenamente demócrata. Creía en el pueblo, pero no era liberal. O sea, no, esto de que cualquiera piense y la libertad de creencia y que... No. Entonces había que ir poco a poco tomando de aquí y de allá, pero como no había ninguna figura, ¿no? Pues había que crear una modesta utopía.
Y, Mira, esté muy bien, o sea, para mí fue fundamental ese libro. O sea, y yo, este libro, Spinoza en el Parque México, se detiene justamente en el momento en que escribo ese libro, porque fue el momento de entrar a la palestra de la vida intelectual. Y de ahí para acá han pasado casi 40 años. No narro nada en mi libro Spinoza en el Parque México, de esos 40 años, porque este es el libro de una formación, de una... Y una Bildung, como dicen los alemanes, pero tiene detrás la Bildung de la Bildung liberal. Pero tiene detrás, digamos, su propio linaje libresco, ¿no? Yo lo que reconozco detrás de este libro son otras obras tuyas, como Travesía liberal, clarísimamente. O sea, ahí está, digamos, también de alguna forma esbozado lo que es, digamos, el avance, digamos, a través de estos pensadores, a través de tus entrevistas. Bajo la forma de las conversaciones. Bajo la forma de la conversación. Ir a buscarlos, sí. ¿No? Ir a buscarlos y tratar de que me orienten. Leer sus libros y sentarme frente a ellos, pero no con la entrevista de, dígame cuándo nació, no, tratar de que me orienten. Es la conversación. La conversación es que es la única forma posible de la enseñanza. Volvemos a Gabriel Said. Cultura es conversación. Cultura es conversación. Y yo sí lo creo, sí lo creo, y por eso la forma en la que elegí la conservación. Said, que tiene esa raíz cristiana, de árabe cristiano, etcétera, de palestino cristiano, yo creo que tenía presente incluso lo que pensaba Tomás de Aquino de la conversación. Para Tomás de Aquino la enseñanza era fundamentalmente conversación. O sea, las disputaciones son conversación. Él es un hombre que ha tomado muy en serio el estudio de la teología y de la patrística. Entonces me estás iluminando ahora porque yo, que no, tuve mi momento tomista. Nosotros lo teníamos por obligación. Al reescribirle a mis adversarios sus ataques, la verdad es que estoy pensando que seguramente fue una inspiración. Y bueno, en la tradición clásica, en la tradición medieval, los libros se escribían como conversaciones, ¿no? Como conversaciones. O sea, la transmisión del saber se hacía, digamos, en la discusión, que en realidad la disputa era una conversación. Y en esto pues hay que agradecerle mucho a José María Lasalle que se haya plantado conmigo en mi casa a decir, vamos a empezar a hablar de tu vida, y me dijo, yo creo que tú eres un heterodoxo. Me pareció mágico que me preguntara eso, porque eso abrió la llave de una conversación que me ha llevado a muchas otras y que me ha tenido aquí contigo, John, a quien... Pues estupendo, vamos a llegar hasta aquí porque el tiempo se nos ha acabado. Una conversación contigo, a quien estimo tanto, admiro tanto y con quien me siento tan cercano en lo emotivo, en lo intelectual, como un hermano. Pues muchísimas gracias, es un honor, digamos, oír esto de ti, pero vamos a terminar ya. Pues muchas bueno, gracias. A mí solo me queda agradeceros una vez más esta conversación sobre Spinoza en el Parque México. Hay que pronunciarlo a la española, Spinoza. Spinoza. Eso es una grafía que disgusta mucho. Spinoza en el Parque México. Ha sido una conversación de dos sabios. Yo espero que nuestros espectadores entiendan bastante, por lo menos, y que les inspira a leer el libro, que es lo más importante. Por lo tanto, muchísimas gracias. Y aquí es momento de concluir.